Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es justo, y por eso es que nosotros venimos hasta Él. Estamos en esta serie hablando acerca de este tema en construcción, porque reconocemos que somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios, pero somos personas que estamos aún en construcción. Dios no ha terminado con nosotros, aún hay aspectos de nuestra vida que mejorar, que corregir, y definitivamente necesitamos alinearnos con la voluntad del Señor. Y en esto de la construcción, digo yo, que muchas veces se trata ya no tanto solo de construir, sino de reconstruir, porque hay cosas que se han derribado, hay cosas que se han arruinado y que en este proceso es necesario como restaurarlas, como arreglarlas, y creo yo que en el caso de las relaciones es similar. Muchas veces las relaciones han sido dañadas, han sido destruidas, y es necesario que nosotros las reconstruyamos por medio, ¿cómo se puede reconstruir una relación? Pues es por medio del perdón, por medio del perdón. Y el perdón, quiero decirle que no solo reconstruye una relación, sino lleva una sanidad emocional personalmente. Es decir, cuando yo perdono al que me ofendió, el primero que es sano emocionalmente es uno mismo, pero luego también alcanza a la misma relación, y la relación se puede reconciliar por este medio. Así que esta mañana yo quiero decirte que vamos a ir a Colosenses 3:13. Vamos a la Biblia, ¿verdad? Primeramente, Colosenses 3:13, que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo tenemos que hacerlo entonces? Dice la Biblia: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe que a mí me llama la atención este versículo? Porque este versículo no nos está dando una opción, no nos está diciendo si a ustedes les parece, no nos está diciendo si ustedes quieren, no nos está poniendo dos opciones, dos alternativas. Nos está dando una enseñanza, una ordenanza, una directriz, la cual nosotros debemos de seguir. Colosenses dice: soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. No es una opción, es una orden, es un mandato, no es una sugerencia. Y a mí me parece que nosotros tenemos que entender que las órdenes de Dios normalmente o siempre son para nuestro beneficio. No son para dañarnos, no son para arruinarnos, son para bendecirnos. Entonces, digo primero, el perdón es un mandato, no una sugerencia. Pero segundo, el perdón es la muestra tangible del amor de Dios, del amor cristiano. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, nos llama a perdonar, nos llama a soportarnos los unos a los otros, pero en el siguiente versículo él lo aclara y dice que la base para todo esto tiene que ser el amor. Si nosotros tenemos amor los unos por los otros, ese es el vínculo perfecto, esa es la relación perfecta, esa es la relación que todos necesitamos. Por eso es que la Biblia siempre nos llama a amarnos unos a otros. Pero tercero, digo yo, debemos de obedecer a Dios. Yo entiendo que el perdón muchas veces va a ser complicado, va a ser difícil. El perdón no es fácil, pero sí es posible. Y aunque lleve tiempo y aunque lleve de proceso, nuestra obligación es cumplir la voluntad de Dios. Además, puede ser que sea una lucha interna, pero necesitamos cumplir con la voluntad
del Señor. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y a mí este versículo me dice que el mejor ejemplo de perdón es Dios mismo. Dios mismo decidió perdonar. ¿Y a quién perdonó? Pues primeramente nos perdonó a nosotros. Te perdonó y no pensó en tu condición. Te perdonó y no puso una condición. Te perdonó a pesar de cómo tú eras. Porque si somos honestos, hermanos, nosotros no somos perfectos. Pero Dios extraordinario, Él no esperó perfección. Él simplemente nos otorgó su perdón. Y Romanos capítulo 5, versos 7 y 8 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire qué versículo tan tremendo, porque si bien podría ser que alguien diga: yo muero por este porque es bueno, porque es justo, porque es una persona cabal, porque es una buena persona, pero por el injusto, pero por el pecador, pero por el violador, pero por el ladrón, pero por el mafioso, ¿quién podrá realmente entregarse por el malo? Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Con todo podría ser que alguno ose morir por el bueno, pero por el pecador, pero por el malo solamente Él tuvo esa misericordia y se dio para que todos nosotros tuviéramos una oportunidad. Por eso dice el versículo 8 que en eso muestra Dios su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la misericordia, ese es el amor del Señor. Pero también Dios, entonces digo, es el mejor ejemplo, y el Señor Jesucristo nos da ese mismo ejemplo. Él está colgado en la cruz, clavado en la cruz, pero Él está diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Hermanos, el Señor Jesús nos mostró amor perdonándonos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros igualmente, según Efesios, vamos a perdonar porque recibimos primero el perdón de Dios. Así que como Él nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. Eso es lo que estamos diciendo. Amén. Colosenses 3:13, que ya lo leímos: perdonándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es necesario, es indispensable que nosotros podamos perdonarnos unos a otros, hermanos amados. Es necesario. El perdón, quiero decirle, es una herramienta de Dios. Cuando Dios dice que perdonemos, Él está poniendo en nuestra mano la herramienta. ¿Herramienta de qué? Una herramienta de sanidad, una herramienta, hermanos, de sanidad emocional para nosotros, para nuestro corazón. Cuando nosotros perdonamos, el mayor beneficiado somos nosotros mismos. No la otra persona. La otra persona tal vez ni ha tomado en cuenta, ya hasta se le olvidó lo que pasó, pero usted está con un gran problema, con un gran resentimiento, con una gran amargura, y es necesario que usted perdone. Cuando usted piensa en esa persona, se le retuerce el estómago, ¿verdad? Le da retorcijones y usted está molesto, está ofuscado, ofuscada. Yo lo que estoy diciendo es que el primer gran beneficiado de el perdón, de la sanidad que nos da, somos nosotros mismos. Porque el rencor, hermano, el rencor enferma el alma. El rencor nos hace sentir molestos, tristes, y además de eso contamina a la gente que está a nuestro alrededor. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que cuando nosotros tenemos un rencor, una amargura, no solo nosotros, sino mucha gente que esté alrededor nuestro va a ser contaminado. Nos guste o no nos guste, con las palabras de nuestra boca, con el espíritu que nosotros tenemos, vamos a influirlo, vamos a transmitirlo a las personas que están a nuestro alrededor. Así es que la amargura no solo va a quedar en mí, va a alcanzar a todos los que estén alrededor mío. Y eso, por supuesto, eso es algo serio, porque estamos contaminando seguramente a las personas que nosotros más amamos, a los que tenemos cerca, a los que reciben nuestras palabras, a los que oyen nuestros comentarios. El perdón es la herramienta que Dios pone en nuestra mano para que nosotros podamos, hermanos, tener sanidad en nuestras emociones, sanidad en nuestra vida, sanidad en nuestro corazón. Y como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nuestro corazón está contaminado, está herido, está mal, ¿qué podemos esperar, hermanos? No podemos esperar nada bueno. Lo que va a suceder es que la gente alrededor nuestro va a ser contaminada. Amén. Amén. Así que es necesario que nosotros mismos, que por ti mismo, por ti misma, tú seas sano primeramente. ¿Cómo lo haces? Perdonando. Ahora, como yo he dicho muchas veces, el perdón es algo que solo necesita de una persona. Tú perdonas y no necesitas que el otro esté presente. Simplemente lo perdonaste, lo sacaste de tu corazón y tu corazón se sana. Y entonces te lleva por un buen rumbo, porque la Biblia dice que nuestro corazón es el que determina el rumbo de nuestra vida. Cómo andamos, cómo caminamos, qué cosas hacemos, eso lo determina nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de amargura, entonces vamos a ir por mal camino. Amén. Amén. Segundo, perdonar es la herramienta de Dios, dije, y es la herramienta de Dios para que nosotros soltemos. ¿Qué es perdonar? Es soltar. ¿Qué va a soltar? Va a soltar el derecho que usted tiene de vengarse. Porque en nuestro corazón, en nuestras mentes, si alguien nos hizo algo, ¿qué decimos? Pues ese tuvo la culpa, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Quizás tenga el derecho de vengarme, el derecho legal. Digo, porque si por ejemplo a mí me llega un asaltante y me quita mis cosas, yo tengo el derecho legal de meterlo preso, ¿no? Si alguien me amenaza de muerte, si alguien sacó un arma y me dijo, dame tu teléfono, entonces yo tengo el derecho legal de acusarlo. ¿Por qué? Porque me está, según la ley, creo que eso se llama como una tentativa de homicidio o algo así. Así que yo tengo un derecho legal. Aquí está la abogada Rebeca, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Eso de que alguien saca un arma y me amenaza, ¿es una tentativa de homicidio? Sí, ¿verdad? ¿O es un homicidio culposo? No, es una tentativa de homicidio. Entonces yo tengo el derecho legal de pedir que la ley actúe en contra de él. Lo que estoy diciendo es que si alguien hizo algo contra usted, usted puede decir, yo tengo el derecho legal de estar ofendido, de estar molesto, me trataron mal, me señalaron, me dijeron, me difamaron, hicieron lo que hayan hecho. Usted puede decir, yo tengo el derecho de sentirme así. Amén. Pero, porque eso es delante de la ley, pero delante de Dios, hermano, usted no tiene ese derecho. Porque el Señor dice en Colosenses que acabamos de leer, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros. ¿Y cómo lo hizo Él? Él no dijo, oh, Mario es culpable. Él no lo dijo,
sino Él dijo: yo lo perdono. Y fue a la cruz y murió por él y le dio salvación y le dio vida eterna. Entonces, cuando el Señor dice que nosotros nos perdonemos como Él nos perdonó, lo que está diciendo es que no necesitamos que el otro se arrepienta siquiera. No necesitamos que la otra persona cambie. Lo que necesitamos es nosotros brindar el perdón como Él nos lo brindó, incondicionalmente. Dice amén. Dice amén. Así que perdonar es soltar el derecho de venganza. Romanos 12:19. Y mire, si usted dice: ay, pero ¿cómo se va a quedar eso así? Hay impunidad en el cielo. Entonces, yo le digo Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Usted quiere justicia? Perdónelo entonces, perdónela entonces. ¿Por qué? Porque entonces va a activar la mano de Dios. Y Él dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la venganza, a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor. ¿Y acaso el Rey de los cielos no es justo? ¿Acaso no es justo? ¿Acaso la Biblia no dice: el que siembra es el que cosecha? ¿Y qué cosecha? Si cosecha, si siembra malas cosas, va a cosechar malas cosas. Amén. Por eso es que nuestro corazón necesita limpieza. ¿Por qué? Porque yo necesito buenas cosechas, necesito buenos resultados en mi propia vida. Amén. De eso estoy hablando. No estoy hablando: ay, pobrecito el otro, lo voy a perdonar. No, pobre yo necesito salud, yo necesito sanidad, yo necesito una transformación. Amén. Entonces, el perdón es la herramienta de Dios para mi sanidad emocional. Es que usted no sabe lo que me hicieron, hermano. No tengo que saberlo. Lo que sé es lo que dice la Biblia. Si usted quiere vivir mejor, si usted quiere que le vaya mejor, tiene que perdonar. ¿Es una opción? No. Dígame: no, hermano. No, hermano. Amén. No, hermano, no es una opción. El perdón, según la Biblia, es un mandato. Como Dios me perdonó, yo tengo. Dígale al que tiene a la par: tú tienes que perdonar. Pero el perdón es más que solo sanidad para mi corazón, para tu corazón. El perdón también es la herramienta de Dios, hermano, para la restauración de las relaciones. Sabe que yo originalmente esta serie yo la pensé de la familia. Yo dije: ¿qué es el perdón? El perdón es la herramienta de Dios para la restauración de las relaciones. Porque en los matrimonios, mire, si uno es honesto, hay complicaciones, hay problemas, hay necesidades, hay frustración. ¿Qué no hay en el matrimonio? Si uno pasa muchas horas juntos, si uno vive con una persona, si uno, hermanos, por lo menos como en mi caso, ha pasado 30 años con una persona, hermano, en esa relación hay problemas, hay dificultades, hay escasez, hay necesidad. En nuestra relación ha habido de todo, hermano. Así que esa relación necesita el perdón. Si usted quiere un matrimonio que perdure, tiene que restaurar su relación. ¿Cómo? Eso se logra por medio del perdón. Las relaciones se restauran por medio del perdón.
Pero si siempre es la misma persona la que pide perdón, se va a cansar. Por eso es que el matrimonio, digo yo, siempre es algo ceder. Donde cede uno, cede el otro y entonces la cosa va bien. Pero si siempre el mismo es el que cede, entonces esa relación se convierte en una relación enfermiza que llega a cansar y a molestar. Amén. Lo que estoy diciendo es que el perdón restaura relaciones. Relaciones rotas. ¿Y por qué se dañan? ¿Por qué se rompen? ¿Por qué se arruinan las relaciones? Por ofensas, hermano. Por ofensas y por malentendidos. Digo, a veces sí, el esposo le dijo una abusivez, ni modo, es una ofensa. Pero otras veces lo que existió fue un malentendido. Y entonces en el malentendido ella resulta ofendida o él resulta ofendido, pero no hubo realmente malicia en ese asunto, sino lo que hubo fue un malentendido. Así es que yo creo que las relaciones se dañan, uno, por ofensas, pero dos, también por malentendidos. Y la Biblia dice en Proverbios 17, verso 9, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Yo diría no solo a los amigos, divide cualquier cosa, hermano. Divide el matrimonio. El que no perdona está a un paso solamente de una separación. ¿Por qué? Porque el perdón nos va a permitir restaurar las relaciones. Y como dice Proverbios, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. Pero segundo, si bien las relaciones rotas se rompen por ofensas y por malentendidos, segundo, se restauran, se reconstruyen perdonando. ¿Y qué va a restaurar? La confianza, aunque puede ser un proceso, hermano. Yo digo que la confianza se pierde fácil, pero el proceso de edificarla es difícil, es complicado. Y eso trae a mi mente un varón que hace muchos años llegó a mi oficina y me dijo, me fui de mi casa. Y yo dije, ¿y qué pasó? Es que golpeé a mi esposa, me dijo. Yo me sentí tan mal que me fui de mi casa. Y yo le dije, ¿y usted cree que las cosas se arreglan yéndose de la casa? Ahorita agarra sus cosas y se va de regreso. Y le va a pedir perdón por lo que hizo. No salir huyendo. Eso nunca va a ser la solución. Salir huyendo jamás va a ser la solución. ¿Qué necesitaba? Necesitaba tomar una acción, reconstruir esa relación, por supuesto. La esposa puede decir, está bien, y de hecho así sucedió. Era ya, por cierto, también ayudó a esa circunstancia, era de noche. Y cuando él llegó a su casa era como la medianoche. Él llegó, tocó, pidió perdón y lo dejaron entrar, pues. Pero tal vez lo dejaron entrar por la bulla de la medianoche y eso yo no sé. Pero como todo nos ayuda bien, ¿no? Entonces él regresó a su casa, pero que la confianza la haya recuperado instantáneamente, no lo creo. Eso lleva un proceso. Si uno sembró mal, la cosecha de su siembra va a venir tarde o temprano. Digo, a veces no tan temprano, más bien tarda un poco. Porque así son las cosechas. Las cosechas no son instantáneas. Las cosechas se reciben luego de haber sembrado. Así es que lo que sucedía con él era que sembró mal y que necesitaba empezar a sembrar bien para poder restaurar, recuperar esa confianza. Digo que entonces el proceso, el reconstruir la confianza puede ser un proceso. Y Génesis capítulo 45, versos 14 y 15, dice, hablando de José, ¿verdad? José en Egipto, sus hermanos lo vendieron,
Él está muy molesto con sus hermanos, pero de repente sus hermanos llegan, los ve y su corazón es movido a misericordia. José los perdona, hermano. Mire cómo dice la Biblia. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. Yo digo que José, hermano, José tuvo la tentación de hacerle daño a sus hermanos. No fue así de sencillo como quien dice, oh, qué lindo, Dios me trajo aquí, bienvenidos todos. No. Este hombre primero les hizo una prueba y les dijo, ustedes son espías. Vive Jehová o vive Dios o vive Faraón, creo que dijo él, que sois espías. ¿Por qué? Porque él tenía ciertamente una molestia en su corazón. Y fue un proceso. Pero en ese proceso José pudo restaurar esa relación de tal manera que abrazó a sus hermanos y los besó a todos, dice la Biblia. Y después de eso ellos hablaron libremente. Yo quiero decirle que el tiempo de la reconciliación es este. Que el tiempo del perdón es este. Que el tiempo de la limpieza de nuestro corazón es este. No podemos nosotros seguir como sosteniendo las cosas y como pensando que el tiempo va a quitar las cosas. Del tiempo, hermanos, no quita nada. El tiempo agrava las cosas. Así que no podemos nosotros seguir adelante con una molestia, sino tenemos que tener en nuestro corazón un corazón lleno de perdón. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿a quién necesitas perdonar tú? ¿A quién necesitas perdonar? ¿De qué te libra Dios cuando tú perdonas? ¿De qué te libra? Te libra de contaminar a los demás. Te libra de tener un corazón sucio. Te libra de malas consecuencias en tu propia vida. Pero perdonar no es fácil. Yo lo reconozco, hermano. No es fácil. A veces hay personas que le han hecho daños fuertes. Yo he dicho, por ejemplo, en el caso de esos abandonos, ¿no? Donde el padre o la madre se va y resulta que los hijos se quedan abandonados. Digo yo, ahí se necesita un perdón. Pero no es un perdón común. Porque es un daño tan serio, tan fuerte, que lo que necesita es un perdón continuo. Es decir, cada vez que usted se recuerda de esa persona que le hizo el daño, usted va a decir, yo lo perdono. Porque su instinto natural va a ser descargar su ira y va a decir, este desventurado hijo de la gran tribulación, ¿verdad? Pero necesita usted, para su bienestar, decir cada vez que se acuerda de él, no, yo lo perdono. Yo lo perdono. El perdón no es fácil, pero es el camino de Cristo. Y si ahora nosotros somos seguidores del Señor, necesitamos seguir su camino, ir en pos de Él. Amén. El perdón es el puente. Óigame, el perdón es el puente entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro. Si usted no tiene el perdón, se va a quedar amarrado a ese pasado, a ese dolor, a esa tristeza, a esa frustración. Pero si usted perdona, usted va a tender el puente entre ese pasado frustrante, pero un futuro lleno de esperanza. La decisión es suya, hermano. Yo quiero decirle, aquí en esta iglesia yo siempre he sido muy respetuoso de todos. Y nunca yo voy a agarrar a alguien a la fuerza, así como Dios tampoco lo hace. Pero la decisión es de cada uno. El perdón es esa decisión de ver al futuro con esperanza. Dios no quiere solamente que seas perdonado.
sino que seas un canal de perdón para otros. Esa es la voluntad de Dios. Y de seguro tú quieres el bienestar para tu familia. Y por eso me gusta este canto, ¿no? Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que Él te mire con agrado y te dé paz. Que Él te vea con agrado y te dé paz.